Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy continuamos con el patrón de campanilla. Vamos a hacer las alas. Yo aquí ya tengo hechas una grande y una pequeñita, por ir adelantando, ¿vale? Esto iría colocado así. Ahí está, luego lo vamos a coser ahí detrás o a pegarlo como queráis. Y ahora vamos a hacer las del otro lado, pero antes me gustaría preguntaros una cosa. No sé si habéis visto ya la publicación que he hecho en Instagram con el nuevo proyecto que traigo para el canal. Si es así, me gustaría que me dejarais en los comentarios qué os parece, porque a mí me hace muchísima ilusión hacer este proyecto. Y bueno, pues ya nada más. Necesitamos el hilo blanco, ¿vale? Vamos a empezar, porque si no me lío a hablar y eso. Necesitamos el hilo blanco, solamente el gancho de 1,75, ¿vale? Estas dos cosillas, la tijera, una aguja para esconder las hebras. Y aquí ya tengo cortados los plásticos porque yo ya sé la medida, pero bueno, necesitamos el plástico para luego cortar la medida que vamos a meter dentro de las alas. Que no sé si os acordáis, os había dicho en la lista de material, en el vídeo de la lista de material, que íbamos a variar las alas de campanilla porque antes las había hecho con el alambre, así todo alrededor, una ala simple y con el alambre, pero se ve el alambre en algunas zonas así de las esquinas, entonces lo vamos a variar y queda mucho mejor así, la verdad que queda muchísimo más bonito. Así que bueno, pues vamos a empezar. En este vídeo vamos a hacer nada más que las alas porque entre que es con hilo blanco y no se ve muy bien en la cámara, entonces lo voy a hacer despacito y explicándolo bien. Y además, aunque el vídeo no sea muy largo, realmente vosotros lo tenéis que repetir 4 veces, porque son 2 alas grandes para cada lado y otras 2 pequeñas también para cada lado. Entonces, cada ala que voy a hacer yo aquí, vosotros lo tenéis que hacer 4 veces. Entonces, el vídeo a lo mejor es un poquito corto, pero bueno, el tejido realmente es bastante más. Entonces, bueno, vamos a empezar haciendo el ala de la parte de arriba, el grandecito. Entonces hacemos 31 cadenas, vamos a hacer primero un nudo deslizado y levantamos 31 cadenas. Aquí tengo ya las 31 cadenas y vamos a empezar en la primera cadena que se puede tejer haciendo un punto bajo. Ahí en la primera hacemos un punto bajo y en la siguiente otro punto bajo. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos, uno en cada punto. Para quien no sepa cómo se realizan los medios puntos altos o los puntos altos o algo así, os voy a dejar por aquí arriba un enlace al cursillo de crochet que tengo, por si lo queréis ver allí con otros colores que se aprecian mejor. De todas formas, ahora lo voy a explicar despacito. Pero bueno, si aquí no lo apreciáis bien con el color blanco, que puede ser, os dejo ahí el enlace para que vayáis al curso de crochet y ahí pues tengo hecho con color lila, creo que se aprecia mejor. Entonces, ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos, uno en cada punto. Para hacerlo tenemos que tomar hebra, nos metemos en el punto, traemos hebra hacia nosotros y ahora volvemos a tomar hebra y lo pasamos por los 3 juntos. Eso es un medio punto alto, ya tenemos uno, vamos a hacer otro. Tomamos hebra, nos metemos, traemos la hebra y cerramos todo junto. Y el tercero, tomamos hebra, nos metemos, traemos hebra y cerramos todo junto. Ahí tenemos 3 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer 10 puntos altos, uno en cada punto. Entonces, para hacer punto alto, tomamos hebra, nos metemos en el punto, traemos hebra hacia nosotros, volvemos a tomar hebra y pasamos por las 2 primeras. Volvemos a tomar hebra y pasamos por las otras 2. Esto es un medio punto alto. Perdón, esto es un punto alto. Vamos a hacer 10. Tomamos hebra, vamos al siguiente punto, nos metemos, traemos hebra, cerramos 2, volvemos a tomar hebra y cerramos los otros 2. Ya tenemos 2 puntos altos.
Vamos a por el tercero, nos metemos, traemos hebra, tomamos hebra de nuevo, cerramos 2 y cerramos 2. Ahí tenemos 3 medios puntos altos, 3 puntos altos, perdón. No sé qué me pasa, que me estoy liando hoy. Vamos a por el cuarto punto alto. Tomamos hebra, cerramos 2 y cerramos 2, 5. Traemos hebra, cerramos 2 y cerramos 2, van 6. 7, 8, 9 y 10. Ahí tenemos los 10 puntos altos. Ahora vamos a hacer 5 puntos altos dobles. Entonces, tenemos que tomar hebra 2 veces. Ahí tenemos 1 y 2. 2 veces tomamos hebra, 2 vueltas de hebra. Nos metemos en el punto, traemos hebra hacia nosotros, volvemos a tomar hebra y cerramos los 2 primeros. Volvemos a tomar hebra, cerramos los 2 siguientes y volvemos a tomar hebra y cerramos los otros 2. Ahí tenemos un doble punto alto. Vamos a hacer otros 4 más, tomamos 2 veces hebra, vamos al punto, traemos hebra, cerramos 2, volvemos a tomar y cerramos 2 y volvemos a tomar hebra y cerramos los otros 2. Ya tenemos 2 dobles puntos altos. Tomamos 2 veces hebra, vamos a por el tercero, traemos, cerramos 2, cerramos 2 y cerramos 2. Ya tenemos 3. Vamos a por el cuarto, cerramos 2, cerramos 2 y cerramos 2 y vamos a por el quinto, tomamos 2 veces hebra, nos metemos en el punto, traemos, cerramos 2, cerramos 2 y cerramos 2. Ya tenemos 5 dobles puntos altos o 5 puntos altos dobles, como le queráis llamar. Ahora vamos a hacer 4 puntos altos, tomamos solamente una vuelta de hebra, nos metemos en el punto y hacemos un punto alto normal. Traemos hebra, cerramos 2 y cerramos 2. Vamos a hacer otro, cerramos 2 y cerramos 2. El tercero, nos metemos, cerramos 2 y cerramos 2. Y el cuarto, cerramos 2 y cerramos 2. Y ahora vamos a hacer 4 medios puntos altos. Tomamos hebra, nos metemos en el punto, traemos y cerramos los 3 juntos. Tomamos hebra, nos metemos en el siguiente y cerramos los 3 juntos, van 2, tomamos hebra, nos metemos en el siguiente y cerramos los 3 juntos, van 3, tomamos hebra, nos metemos en el siguiente, cerramos los 3 juntos, van 4. Ahora vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto y ahora aquí en el último punto vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. 1, 2, 3 y 4. Ahí en ese mismo punto tejemos los 4 puntos bajos en el mismo, como cuando hacemos los zapatos, para girar hacia el otro lado. Ahora vamos a hacer 4 medios puntos altos, así que tomamos hebra y en el siguiente punto de este lado de aquí hacemos un medio punto alto, sacamos todo junto, tomamos hebra, vamos al siguiente y hacemos otro medio punto alto, tomamos hebra, vamos al siguiente, otro medio punto alto, van 3, tomamos hebra y en el siguiente otro medio punto alto y van 4. Ahora vamos a hacer 4 puntos altos, así que tomamos hebra, vamos al punto, traemos, cerramos 2 y ahora cerramos los otros 2. Volvemos a tomar hebra, vamos al siguiente punto, traemos, cerramos 2 y cerramos 2. Ya tenemos 2 puntos altos. Tomamos hebra, vamos al siguiente,
cerramos 2 y cerramos 2 y volvemos a tomar hebra, vamos al siguiente y cerramos 2 y los otros 2. Ya tenemos 4 puntos altos. Ahora vamos a hacer 5 puntos altos dobles, igual que hemos hecho en este lado de aquí. Entonces tenemos que tomar hebra 2 veces, 1 y 2, 2 vueltas de hebra. Nos metemos en el punto, traemos hacia nosotros, cerramos 2 y los otros 2. Fijaros, en el punto alto cerramos 2 veces, cerramos los 2 primeros y los 2 últimos. Y en el doble punto alto cerramos 3 veces, los 2 primeros, los 2 siguientes y los 2 últimos. Aquí tenemos un doble punto alto, vamos a hacer otro, tomamos 2 veces hebra, vamos al punto y cerramos una vez, cerramos otra vez y cerramos otra vez. Cerramos 3 veces en el punto alto doble. Volvemos a tomar 2 veces hebra, vamos al siguiente, cerramos los 2 primeros, los 2 siguientes y los 2 siguientes. Volvemos a tomar 2 veces hebra, vamos al siguiente punto, cerramos 2 y cerramos 2 y por último tomamos 2 veces hebra, vamos al siguiente punto y volvemos a hacer lo mismo, cerramos 2 y cerramos 2. Ya tenemos los 5 puntos altos dobles. Ahora vamos a hacer 10 puntos altos. Tomamos hebra, vamos al punto, traemos, cerramos 2 y cerramos 2. Ahí tenemos 1. Yo creo que esto ya lo sabéis hacer. Muchos de vosotros ya lo sabréis hacer, los que no lo habréis pillado ya seguro. Y si no, pues ya digo que os dejo el curso de crochet, hay un enlace para que lo hagáis, para que vayáis allí por si acaso aquí no llegáis a entenderlo con el color blanco. Llevamos 4, vamos a ir haciendo 10 puntos altos, 5, tomamos hebra, cerramos 2 y 2, van 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí tenemos los 10 puntos altos y ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos. Tomamos hebra, vamos al punto y hacemos el primer medio punto alto cerrando los 3 juntos. Tomamos hebra, vamos al siguiente, cerramos los 3 juntos, ya tenemos 2. Tomamos hebra, vamos al siguiente y cerramos los 3 juntos y ya tenemos los 3. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2, que son los que quedan. Ahora vamos a empezar aquí en el primer punto de la vuelta, ahí, y vamos a hacer un aumento de punto bajo normal. Ahí hacemos un punto y en ese mismo punto otro. Ahí tenemos el aumento. Ahora vamos a hacer 14 puntos bajos, uno en cada punto. Vamos a ir haciendo hasta 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Después de los 14 puntos bajos vamos a hacer 8 medios puntos altos, entonces tomamos hebra, nos metemos en el punto y cerramos los 3 juntos. Nos metemos en el siguiente, cerramos los 3 juntos, tomamos hebra, al siguiente cerramos los 3 juntos, van 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de los 6 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos, un aumento en cada punto. Ahí 1,
en el siguiente otro aumento, van 2, en el siguiente otro aumento, van 3, y en el siguiente otro aumento y van 4. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y después de los 6 puntos bajos vamos a hacer 8 medios puntos altos. Tomamos hebra, vamos al punto y cerramos los 3 juntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después de los 8 medios puntos altos vamos a hacer 15 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y en el último punto 15. Y aquí tenemos terminada la parte de arriba del ala. Ahora se ve así un poquito rara porque todavía se tiene que estirar cuando le metamos el plástico y eso, pero bueno. Vamos al primer punto de aquí de la fila, hacemos un punto deslizado, una cadena, y en la primera que hagáis podéis cortar la hebra y esconderla. En la segunda ya no la cortéis porque vamos a unir las dos. Entonces, una vez que tenéis hecha el ala, vais a tomar la medida con el plástico. Cogéis un trocito de plástico, colocáis así encima, lo marcáis pues con un marcador o con lo que queráis y después ya lo recortáis. Una vez que tenéis la medida tomada, retomamos el tejido y ahora la parte bonita del tejido para mí siempre es la que está hacia mí, aunque esta al haberla empezado en cadenas las dos partes son iguales, pero bueno, a mí me da la impresión siempre de que la parte que tengo hacia mí siempre es más bonita. Entonces, para que nos quede la parte bonita hacia afuera, lo vamos a girar, lo colocamos así y vamos a tomar el otro ala que yo aquí ya tengo hecha. Como os había dicho, cortáis la hebra en la primera que hagáis y en la segunda no, porque las vamos a unir, pero yo aquí ya la tenía hecha. Y ahora lo colocáis así, una encima de la otra. Fijaros que los puntos altos queden hacia el mismo lugar, ¿vale? No la vayáis a poner así al revés, porque no nos coincidiría. Colocáis así una encima de la otra, bien enfrentaditas, así. Y ahora para irla cerrando, vamos a tomar un punto de este ala de aquí, aunque tengamos el gancho aquí atrás, da igual, traéis el gancho hacia aquí y tomamos el primer punto de este lado y lo unimos con el primer punto del otro lado, ¿vale? Hemos tomado el primer punto de este lado y el primer punto del otro. Tomamos la hebra que está detrás, la traemos y hacemos como un punto deslizado, nos metemos por ahí, por donde tenemos. Vamos al siguiente punto y tomamos un punto de este lado y un punto del otro lado. Traemos la hebra y pasamos por dentro. Otra vez igual, tomamos un punto de este lado y un punto del otro lado. Traemos la hebra y pasamos por dentro. Y esto es lo que vamos a ir haciendo alrededor de toda el ala. Más o menos lo vamos a hacer hasta que tengamos como 3/4 del ala cerrada. Vamos a dejar un poquito abierto para poder insertar el plástico y así vamos cerrando. Un punto de este lado y un punto del otro.
y vamos a ir cerrando más o menos hasta que lleguemos aquí, como ya digo, tres partes del ala, y ahí nos vemos y seguimos cerrando. Aquí ya más o menos tengo cerrado bastante, me queda solamente este trocito de aquí. Voy a meter el plástico. Ahí lo metemos por dentro. Vamos a colocarlo ahí bien. Que se quede la parte de abajo en su sitio. Si tenéis que retocarle algo al plástico, le retocáis, ¿vale? Porque a veces al medirlo, pues no queda del todo igual. Mira, me está pasando a mí ahora. Porque como va por dentro, siempre es un poquito más pequeño. Y a veces es complicado hacer que quede exacto. Pero no pasa nada, le retocáis un poquito. Que prácticamente con los dos tejidos ya queda bastante rígida el ala, pero bueno, yo le voy a poner plástico porque creo que va a quedar mejor. Ahí está. Y ahora seguimos cerrando, hacemos lo mismo, vamos al punto de aquí, un punto del otro lado y pasamos por dentro. Vamos al siguiente, un punto de cada lado y ahí cerramos. Y así vamos haciendo y vamos colocando el plástico porque se nos irá moviendo según tejamos y lo vamos dejando ahí bien colocadito. Si tenéis que seguir retocando el plástico, pues lo retocáis, no pasa nada. Y así vamos cerrando hasta tenerlo todo. Una vez que tenemos cerrado todo, cuando llegamos aquí al final, en el siguiente punto hacemos otro punto deslizado, ahí nos metemos. Hacemos una cadena y si lo vais a pegar ya podéis cortar la hebra y esconderla. Si lo vais a coser, dejar bastante hebra, ¿vale? Porque al coserlo necesitáis por lo menos coser gran parte de este lado, así, bueno, gran parte, perdón, pues unos 6 o 7 puntos de este lado y 6 o 7 puntos del otro lado, porque si coséis solo la puntita puede ser que se os caiga por su propio peso y no queden las alas bien tiesas. Entonces, si lo vais a coser, dejar bastante hebra para coser 6 o 7 puntos de cada lado. Y si no, pues ya cortáis, escondéis la hebra y lo pegáis como queráis vosotros. Ahora vamos a hacer el ala de abajo y después os digo cómo se colocan las dos. Entonces, vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Este ala es un poquito más fácil, no tiene tanto punto alto, punto bajo, bueno, tiene un poquito pero no tanto. Ahí vamos, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 aumentos. Terminamos esta vuelta con 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer 12 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Ahí tengo un aumento. No estoy usando el marcador, pero vosotros si queréis usadlo por si acaso. Ahí van 2 aumentos. 3 aumentos. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11 aumentos y 12 aumentos. Y terminamos esta vuelta número 23, número 23, perdón. Terminamos esta vuelta número 3 con 24 puntos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos. Hacemos uno, en el siguiente otro
en el siguiente otro y en el siguiente otro. 4 puntos bajos y ahora vamos a hacer 4 medios puntos altos. Entonces tomamos hebra, vamos al punto, traemos y cerramos los 3 juntos. Son 4 medios puntos altos. Ahí tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 8 puntos altos. Entonces, ¿os acordáis que cerramos 2 veces el punto? Tomamos hebra, vamos al punto, traemos, cerramos una vez y cerramos otra vez. Tomamos hebra, vamos al punto, cerramos los 2 primeros y cerramos los 2 siguientes. 8 puntos altos, llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos altos y ahora vamos a hacer 4 medios puntos altos. Tomamos hebra, nos metemos en el punto, traemos y cerramos las 3 hebras juntas. Ahí tenemos 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. 1, 2, 3 y 4. Y seguimos teniendo 24 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 4 medios puntos altos, entonces tomamos hebra, nos metemos al punto y cerramos los 3 juntos. Ahí tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 medios puntos altos. Y ahora vamos a hacer 8 aumentos de punto alto. Entonces, como son aumentos, tenemos que hacer 2 puntos altos en cada punto. Tomamos hebra, en el punto que corresponde hacemos un punto alto, volvemos a tomar hebra y en ese mismo punto hacemos otro punto alto. Ahí tenemos un aumento de punto alto. Vamos a hacer hasta 8. Ahí está el segundo aumento de punto alto. En el siguiente hacemos un punto y en ese mismo punto otro. Y ya tenemos 3 puntos altos. Ahí van 4. Cerramos 2 y cerramos 2. Y en ese mismo punto hacemos otro y van 5. Van 6 ahora. En el siguiente hacemos otro aumento, van 7. Y por último, otro aumento de punto alto y van los 8. Ahora, después de estos 8 aumentos de punto alto, hacemos 4 medios puntos altos. Entonces tomamos hebra, vamos al punto, cerramos todo junto, ya tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 medios puntos altos. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. 2, 3 y 4. Y ahí estaría terminada ya el ala de la parte de abajo. Vamos a hacer en el siguiente punto un punto deslizado, una cadena y ahora vamos a unirlo con el otro pedacito. Este no es. Aquí está, ese. Aquel era el que tengo ya terminado. Vamos a unirlo con el otro que yo ya tenía preparado. Como dije antes, en el primero que hagáis cortáis la hebra, en el segundo la dejáis porque vamos a unir los dos. Antes de empezar a unirlo, hacemos lo mismo que hemos hecho con la otra, y es que tomamos la medida del plástico, ¿vale? Cogéis un plástico y tomáis así la medida. Y ahora para unirlo, igual que en el otro lado. Aquí sí que se nota cuál es más bonito. Este lado de aquí es más bonito, el que está hacia nosotros. Este, si os fijáis, no lo es tanto. Esta es la parte de atrás. Entonces lo tenemos así. Lo que vamos a hacer es girarlo.
En el ala de arriba no se nota tanto, pero en este sí. Entonces lo vamos a girar, colocamos este que tenemos así por encima, fijándonos de que el inicio queden juntos para que luego los puntos altos nos queden juntos también por el mismo lugar, ¿vale? No es redondo de todo, si os dais cuenta, es así como un poquito más amplio por la parte esta de aquí de abajo. Entonces lo vamos a poner así uno encima del otro, viendo que nos queden bien enfrentados, con la parte bonita hacia afuera y del otro lado igual porque lo hemos girado. Y ahora para cerrarlo hacemos lo mismo que hemos hecho en el otro ala. Aunque tengamos aquí el gancho, no pasa nada, lo traemos hacia este lado de aquí, nos metemos en el primer punto de este lado y tomamos también el primer punto de aquel lado, para que nos coincidan los puntos iguales, ¿vale? Por eso empezamos por el primer punto de aquí y el primer punto del otro lado. Traemos la hebra y cerramos así con un punto deslizado. Vamos al siguiente punto, tomamos este con el otro del otro lado y cerramos con un punto deslizado. Vamos al siguiente, uno de cada lado y cerramos con un punto deslizado. Y así vamos cerrando, igual que hemos cerrado el otro ala, el grandecito, y le vamos a dejar pues un trocito así, más o menos, para que podamos meter el plástico dentro, ¿vale? Y luego terminar de cerrar. Entonces vamos cerrando así hasta aquí y luego le metemos el plástico. Yo aquí ya he metido el plástico, ¿vale? He cerrado hasta aquí, he metido el plastiquito y ahora vamos a seguir cerrando de la misma manera que hemos cerrado el otro. Yo espero que no se os esté haciendo muy complicado, porque realmente no es complicado en sí el ala. Lo único que si a lo mejor estáis empezando, pues se os puede hacer complicado hacer el punto alto, el medio punto, bueno. Entonces por eso digo que os voy a dejar el enlace al curso de crochet para que no tengáis ningún problema, porque a lo mejor aquí con el hilo blanco no se ve muy bien y bueno, no quiero que tengáis problema por eso, porque realmente lo podéis hacer, estoy segura de que lo podéis hacer aunque estéis empezando. Solamente hay que practicar un poquito y ya está. Así que bueno, os voy a dejar por ahí el enlace y por si acaso lo tenéis que practicar. Y ahora, pues como os dije antes, si lo vais a coser, dejáis hebra. Aquí no hace falta que cosáis 7 puntos de cada lado, con que cosáis 3 o 4 de cada lado sería suficiente. Así que dejáis un poquito de hebra si lo vais a coser. Y si no, pues ya podéis cortar, la escondéis. Yo lo voy a esconder porque la voy a pegar. Y os digo cómo lo colocamos. Aquí lo tengo colocado con unos alfileres para que lo veáis mejor. Y mientras se me calienta la pistola de silicona, fijaros, vamos a colocar estas dos con la parte, bueno, las podéis poner así, como lo tengo yo, o la podéis poner así. Yo la voy a poner con la parte esta más larga hacia arriba porque me gusta más, pero bueno, si a vosotros os gusta más así, pues a mí me da igual. Así que ahí lo coloco, es que vaya, me he parecido ahí borde en plan de a mí me da igual, no, quiero decir que cada uno a vuestro gusto. Yo lo voy a poner así, entonces ponemos estas dos, fijaros, más o menos, ahí van a estar como a 2 líneas por debajo del donde empieza el color verde o donde termina el color verde, como lo queráis ver. Desde aquí que termina el color verde vamos a hacer 1 y 2 filas y más o menos ahí es donde vamos, yo la voy a pegar ahí. Si lo vais a coser tiene que ser un poquito más abajo y coséis así un poquito de borde por ahí y un poquito de borde por el otro lado. Y las otras dos de abajo le vamos a dejar, las vamos a coser aquí por la parte pequeña, por esta de aquí. Y le vamos a dejar esta parte grande, la que es más amplia, hacia los extremos. La vamos a poner que queden así un poquito por debajo de la de arriba, ¿vale? Ahí, la podéis coser ahí. Y esta igual. Para que os hagáis una idea de dónde quedan, ahí van. Así, a esta altura. Esta más o menos en la cinturita y esta un pelín más arriba, pues así, a dos filas del color verde. Pues ahí he colocado ya mis alas, así estarían y pues así quedan por el otro lado. Y para mí quedan mucho más bonitas así con el plástico, fijaos la diferencia con esta que tengo aquí, mira. Que a ver, no queda fea, pero la verdad es que se vea así el alambre no me gustó mucho.
por eso se me desmonta el chiringuito. Menudo vídeo traigo hoy, de verdad. Bueno, eso fue un ruido de que se me ha caído un cartón que tengo ahí para sacar fotos. Pero bueno, ahí veis la diferencia de que se ve el alambre y pues no me gustó tanto. Y pues estas la verdad es que se ve muy limpito, el color blanco y bueno, es que me encanta. Y bueno, pues así vamos con la muñequita campanilla. Que una ya ha perdido un zapato, esto ya parece Cenicienta, no sé dónde está, pero bueno, tanto moverlas de un lado a otro, pues se me ha perdido uno, a ver si no me toca volver a hacerlo. Y bueno, pues como digo siempre, si os ha gustado os agradezco mucho que me dejéis un like y en los comentarios qué os está pareciendo, y si os acordáis de comentarme si habéis visto el próximo proyecto que tengo en Instagram, pues ahí me podéis decir qué os parece y si tenéis ganas de empezarlo. Y bueno, pues suscribirse, que es gratis, y así seguimos tejiendo juntas. Y seguirme en Instagram para ir viendo por adelantado los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal. Así que pues hasta el próximo vídeo, cuidarse mucho, chao chao.